Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ante la declaratoria de emergencia sanitaria emitida en marzo del 2020, se han tomado diversas medidas para mitigar la propagación del COVID-19, tales como la sana distancia, el resguardo domiciliario, la suspensión de actividades, entre otros. Se ha tenido la participación responsable de toda la ciudadanía en la aplicación de dichas medidas de seguridad sanitaria. Ahora se han dictado nuevas e importantes medidas en la estrategia para la reapertura de las actividades económicas a que se refiere el acuerdo de la Secretaría de Salud publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2020. Soy Daniel Nápoles, bienvenidos al Instituto de Difusión Jurídica Ciudad del Carmen Campeche, y para hablar sobre el tema de hoy, soluciones laborales ante el COVID-19, está con nosotros Luis Javier Villafuerte Arias. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su práctica profesional se ha enfocado al litigio y a la consultoría en materia laboral, tanto en cuestiones individuales como colectivas. A partir del ciclo lectivo 2010-2011, es profesor titular de Derecho Procesal Laboral en la Escuela Libre de Derecho. A partir de junio de 2019 se incorpora como expositor de los diplomados organizados por el Corporativo Fiscal Década Sociedad Civil. Dentro de sus publicaciones destaca el ensayo El equilibrio en los factores de la producción como el objeto de la huelga, elevado a garantía social en nuestra Carta Magna. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado. Luis, ¿cómo estás? Buen día. Daniel, aquí con el gusto de saludarte y agradeciéndote la invitación a participar y poder ser parte, ¿no?, del apoyo que se necesita ahorita en estos momentos difíciles para salir adelante. Gracias a ti, Luis. Estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación a participar en estos espacios y pues bueno, si me lo permites, daremos inicio a esta charla. Adelante. Han pasado poco más de 2 meses desde la declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país. Es muy importante que la gente sepa cómo se está programando el regreso a la nueva normalidad. Por eso quisiera preguntarte, ¿a qué se refiere la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al hablar de actividades esenciales y no esenciales? Bueno, sí. Bien, primero, y antes de pasar a contestar de lleno tu pregunta, me permitas fijar un par de posturas, ¿no?, respecto Adelante. de toda nuestra plática. Pues en estos casos, todas las respuestas que doy implican una gran responsabilidad. Por eso trato de estar lo mejor preparado para dar respuesta. Hay que estar muy conscientes de la situación porque cuando se habla de alternativas de solución, pues hay que ser muy empático respecto de lo que se está viviendo. Esperemos que precisamente las alternativas les sirvan a los demás. Y la otra cuestión, pues es esta, y ya entrando un poco a contestar tu pregunta, ¿no?, es una etapa de nueva normalidad que quizás al usar la palabra normalidad en este concepto no se ha entendido adecuadamente. Es una nueva normalidad muy distinta a la anterior normalidad que veníamos viviendo. La nueva normalidad es acostumbrarnos pues a algo que antes era muy extraño, como el usar cubrebocas, incluso mascarillas. Yo no recuerdo, que antes era lo raro, ahora Lo común. es lo común, y por el contrario, pues los que observamos estas medidas, los que las atendemos, pues cuando salimos a la calle para ya sea realizar una actividad o desahogar algún pendiente, pues vemos raro a aquel que no las observa, aquel que no trae cubrebocas, pues nos causa cierto resquemor, ¿no? Entonces, este concepto de nueva normalidad implica precisamente atender a estas nuevas condiciones para establecerlas como normales, porque desafortunadamente no se sabe a ciencia cierta hasta cuándo vamos a regresar o a poder regresar a aquella vieja normalidad, ¿no? Así es. Y luego entonces ha sido muy interesante cómo han ido
ampliándose un poco las actividades esenciales para que se pueda desarrollar cierta actividad. Voy a esto. En un inicio, hablar de actividad esencial era definido más desde el punto de vista científico, ¿no? Pongámoslo así. Es decir, ¿qué actividades necesitamos como sociedad que se sigan desarrollando para poder mantener nuestra subsistencia básica? Y nuestra subsistencia básica atendiendo, por poner un ejemplo, para tratar de ejemplificar este tema, a lo que es el poder tener acceso a alimentos, a servicios básicos como agua, gas, electricidad, a servicios de telecomunicación cada vez más indispensables, para empezar a migrar, ya lo más reciente, en el mes de mayo, ya no atendiendo a cuestiones esenciales desde el punto de vista de ese soporte, sino también ya del político económico. Es decir, al definirse e incluirse dentro de actividades esenciales. Originalmente estaban, por ejemplo, los hospitales, las tiendas de abarrotes. Pero ahora las más nuevas, las más recientes incorporadas, que son la construcción, la minería y la fabricación de autopartes, pues ya el enfoque es más de tipo económico, de tipo subsistencia, ¿no? Y de tipo político. La cuestión de que se reactive la actividad como esencial en tratándose de fabricación de autopartes, pues obedece a nuestros compromisos internacionales, ¿no? Principalmente con Estados Unidos. En la construcción, pues no está dicho, está inferido de que en la construcción se ocupa a muchas personas que son las más vulnerables económicamente hablando, coloquialmente las que viven al día, de un ingreso que cotidianamente es apenas suficiente, luego entonces pues, que regresen a trabajar, porque estarás de acuerdo conmigo, no es tan esencial en tratándose de construcción el punto de vista de que lo necesitemos para satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿no? Entonces, concluyendo, pues actividad esencial es aquella que resultaría indispensable desde el punto de vista científico, humano, económico y político para que se siga desarrollando, para que sea la excepción en estos tiempos de confinamiento y pueda, bajo ciertas medidas, bajo ciertos lineamientos, desarrollarse. Ahora, nada más como preámbulo, es este tipo de actividad que cada quien desarrolla, es una de las, así se le llama, mencionaste el acuerdo del 29 de mayo, 4 dimensiones que hay que tener muy en cuenta para poder determinar, en primera, pues, si sí podemos o no podemos llevar a cabo nuestra actividad, y si sí la podemos llevar a cabo, bajo qué condiciones o bajo qué lineamientos básicos podemos hacerlo. Muy bien, y hemos escuchado hablar en las noticias, en medios de comunicación digital, respecto a las diferentes fases que han transitado precisamente esta pandemia. Y hemos escuchado hablar del dichoso semáforo. ¿A qué se refieren cuando nos mencionan el semáforo en relación a las fases de esta pandemia? Sí, como bien señalas, hubo un cambio de mecanismo, ¿no? Yo recuerdo el primer acuerdo que suspendió actividades, le puso una fecha, ¿no? Ya ahorita no recuerdo, pero se decía a finales de marzo y luego se amplió a mayo. Entonces, pues ya cambió. Ahora ya no tenemos una fecha determinada, sino se estableció este sistema de semáforo en el que debemos atender dos cuestiones principales, ¿no? Este semáforo no tiene 3, sino 4 colores que indican el nivel de riesgo epidemiológico. 4 colores, además de los tradicionales rojo, amarillo y verde que conocemos. Entre el amarillo y el rojo se puso el naranja. Entonces, rojo es nivel de riesgo máximo,
naranja alto, amarillo intermedio y verde cotidiano o bajo. Cada uno de estos colores tiene ya predeterminado qué actividades se pueden desarrollar. Hay actividades no solo las económicas, sino las sociales, incluso como la de asistir a parques, etcétera, etcétera. Voy a permitirme compartir en pantalla. Adelante. Pues el semáforo, el básico, ¿no? Ahí tenemos los 4 colores a los que me refería. En la segunda columna, la actividad, y ahí vemos lo que son las actividades en escuelas, en espacios públicos, y las económicas, que hace referencia principalmente a lo que debemos atender en las empresas, en nuestros trabajos. Y en descripción de las actividades, ahí nos va a indicar este semáforo, yéndonos exclusivamente ahorita, porque es lo que nos ocupa, las actividades económicas, que en el rojo únicamente esenciales, ¿no? En el naranja ya se pueden atender actividades económicas, además de las esenciales, las no esenciales con una operación reducida, que ya en el acuerdo de 29 de mayo se especifica que es con el 30% de la plantilla laboral. En amarillo, todas las actividades laborales, y ya en verde, pues ahí sí podemos cantar el libre soy, okay. Y salir, en teoría, salir y poder desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿no? Que ahorita está, conforme al semáforo, suspendida. Ahora, las otras dimensiones que se señalan, ¿no? Y son precisamente, además de la actividad esencial, el tamaño de la unidad económica o sucursal y además sus características internas, ¿no? El semáforo es la segunda, yo la considero la más importante de estas dimensiones. La principal es la actividad junto con el semáforo, así las pondría. Ahora, ¿en qué plano estamos? Pues este sistema de semáforo va a funcionar avisándonos el gobierno en qué color se encuentran las distintas regiones del país. Voy a compartir la segunda de las láminas. Adelante, por favor. Este es el mapa que publicó, que dio a conocer el subsecretario López-Gatell el 28 de mayo. Y como podemos ver, toda la República, salvo Zacatecas, está en riesgo máximo. Entonces, semanalmente se va a ir actualizando y nos va a indicar, o tenemos que estar muy pendientes de ese aviso para precisamente poder determinar, dependiendo del color en el que estemos, pues irnos a nuestra guía, a nuestro semaforito y saber si somos una actividad no esencial, si ya la podemos desarrollar en forma plena, con una limitación de plantilla de personal, o de plano no la podemos desarrollar. Es evidente que lo que esperamos es que pasemos de rojo a naranja, y después a amarillo, y después a verde, ¿no? Pero pudiera darse el caso, Zacatecas ahorita, y qué bueno que está en naranja, pero pudiera ser el caso que en un nuevo reporte semanal se hubiera incrementado el riesgo y estuviera en rojo. Entonces sí hay que estar muy pendientes para saber que si desafortunadamente pasamos a un nivel epidemiológico de riesgo más alto, pues debemos nuevamente, en determinados casos, suspender actividades. Muy bien. Ese es el sistema de semáforo, básicamente. Ante lo que nos comentas, sabemos que existen limitaciones para el retorno a la nueva normalidad. ¿Cuáles son las restricciones en las actividades esenciales? Sí, pues pues esta nueva normalidad habla de, vayámonos a las restricciones generales, ¿no? Sí. Como dices, a ver si circunscribámonos a las actividades esenciales, que son las que pueden desarrollarse aunque estemos en riesgo máximo. Pero
el indicativo, el propósito es de que se siga pugnando por el home office en la medida de lo posible, para provocar la sana distancia, evitar el desplazamiento de personas en la medida de lo posible, proteger a las personas vulnerables. Las personas vulnerables son las que tienen algún otro padecimiento que los hace más de un mayor riesgo. De un mayor riesgo, ¿no?, por el contagio, como hipertensión, diabetes, mayores de 60 años. También son restricciones o implica una restricción, se tiene que evitar la concentración de personas, se tienen que implementar muchas medidas de sanitización, usar el equipo de protección y llegar precisamente a establecer ciertos mecanismos en lo laboral, y que ahí es donde viene la opinión jurídica, ¿no?, para flexibilizar la asistencia a los centros de trabajo. Tienen que dárseles ciertas concesiones a aquellas que tienen a su cargo a personas mayores o enfermos incluso, o niños, ¿no? Y estas restricciones, pues yo creo que incluso son medidas atendibles, aunque lleguemos al verde mientras no haya una vacuna. Es decir, en las actividades esenciales son imperantes, son necesarias. Quizás no lo sean tanto cuando por el que disminuya el número de casos, pues ya puede haber actividad un poco más libre, pero siempre van a ser atendibles, pues hasta que no haya una vacuna o una cura contra la pandemia, ¿no?, que prevenga el contagio del virus. Sabemos que es una labor difícil retornar a la nueva normalidad. Además, es todo un reto para los empleadores y trabajadores de este país en cuanto a su implementación. Luis, ¿qué alternativas existen para las empresas ante ya la mencionada nueva normalidad? Bueno, va a ser muy difícil que regresemos a la vieja normalidad, ¿no? Tenemos más de 12 millones de desempleados, lo que también es un indicativo de que las empresas no están subsistiendo. El no poder desarrollar tu actividad pues, te lleva a una situación económica grave. Incluso en actividades esenciales vemos que pues, el volumen de producción, nuestros ingresos no son lo que eran antes. Entonces, se vienen estas alternativas que pues, son alternativas de subsistencia, ¿no?, o con la esperanza de poder regresar a aquella vieja normalidad, ¿no? Cuando todo esto comenzó y que el gobierno fue muy enfático en que se tenía que, a pesar de estar en suspensión de actividades, pagar el salario íntegro, pues hubo muchas empresas que se pusieron al día en los días de vacaciones que venían arrastrando desde tiempo atrás para con sus trabajadores. Y le dijeron, bueno, pues te voy a pagar pues, a cuenta de las vacaciones que te debía, claro, y quizás de las futuras, ¿no? Pero pues se fueron ampliando los tiempos y pues unas empresas tuvieron que llevar a cabo convenios de suspensión, es decir, ¿sabes qué? Pues vamos a darnos un tiempo en lo que esto pasa, que era lo que no quería el gobierno, que hubiera una suspensión tajante con pago de un mes de salario mínimo, que supongo ya has abordado en sí, algunas otras entrevistas, ¿no? Entonces, pues se dijo convenios de suspensión con un porcentaje del salario, el 50%, en algunos casos fluctuaba, dependiendo del ingreso del trabajador, pero claro, nunca o tratando de que ese porcentaje estuviera por arriba del mínimo. Otras medidas pues, fueron, por ejemplo, en empresas de actividades esenciales, modificación de condiciones de trabajo. Hay que tener en cuenta que esta modalidad también atendía a evitar el desplazamiento de personas, ¿no? Evitarte muchos trayectos a la semana en transporte público, que es donde puedes contagiarte, y es lo que está
por lo que está pugnando el gobierno ahorita. ¿En qué consistían estas modificaciones de trabajo? Sabes que en lugar de que trabajes 6 días de la semana, pues nada más vas a trabajar 3, ¿no? Vas a conservar tu fuente de trabajo, vas a conservar tu salario, quizás hagamos un ajuste y no te puedo pagar los días que no vienes. El chiste es que haya trabajo para todos. Eso viene de la crisis financiera del 2009, fue el famoso paro técnico, que le dijeron a una empresa, le decía a la mitad de sus trabajadores van a trabajar lunes, miércoles, viernes, y a la otra mitad martes, jueves y sábado. ¿Para qué? Pues para que sigamos produciendo y todos tengan trabajo. Quizás un ingreso disminuido, sí, pero al menos un ingreso que alcance para todos, que se reparta lo que puedo pagar, ¿no? Hay otras modificaciones en tratados de jornada muy similares, ¿no? Pero además, trabajando 3 días a la semana, pues le evitas al trabajador, primero, los gastos en el trayecto, ¿no? Claro. Y en segunda, pues la posibilidad de contagio en el transporte. Entonces, algo que busca el gobierno de la Ciudad de México es implementar, traído de un modelo israelí, una reducción de días de trabajo al 4x10. Este periodo de 14 días tiene como propósito, además, que puedas detectar si ya te contagiaste de coronavirus, ¿no? Sabemos que el tema de la cuarentena viene de 40 días que por la peste tenías que estar recluido, pues en el caso del coronavirus son 14, por eso es 4x10. Solamente vas a trabajar 4 y los otros 10, pues para protegerte a ti y a toda la comunidad laboral, pues vas a estar recluido 10 días para ver si te brota, si presentas algún síntoma y poder reaccionar, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene. Y me da pie también para tocar el tema de que muchas de las medidas de las que estamos hablando son propulsadas por el gobierno federal, pero también hay en los gobiernos locales o incluso en los municipales medidas que tendremos que estar muy pendientes para conocerlas y atenderlas. Esta reducción al 4x10 es una medida que está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México. Me refiero, pues es exclusiva de aquí. Aunque puedan copiarlo otras entidades, pues podría ocurrir. Pero aplicaría exclusivamente para la Ciudad de México, como lo fue también lo que vimos. Para que la gente se guardara un poco más en sus casas, pusieron el no circula, obligatorio, independientemente de tu holograma. Había algunas excepciones, pero tenías que observar. Esa también fue una medida local. Entonces, sí hay que estar dentro de todos estos lineamientos muy, muy al pendiente para observarlos y no ponernos en una complicación. Y ya hablando de alternativas de solución, pues también hay que señalar que desafortunadamente no todas las empresas podrán subsistir. Desafortunadamente sería lo ideal, ¿no? Y entramos a los temas, pues, llamémosle coloquialmente, terapia intensiva. ¿Qué puedo hacer? Pues ya no voy a poder continuar con mi empresa, ¿no? Ahí lo más aconsejable para evitar un problema a futuro, para cerrar un círculo lo más decorosamente, es llegar a la terminación de las relaciones de trabajo, allá al rompimiento total. Hablar con toda franqueza con los trabajadores y decirles, ya no voy a poder continuar. ¿Qué implica esto? Pues incluso legalmente se habla de una figura conocida como terminación colectiva de relaciones de trabajo. Una de las causas para que un patrón pueda dar por terminada la relación con todos sus trabajadores lo es la fuerza mayor. Y yo tomaría del gobierno que vivimos una emergencia sanitaria por causa de precisamente fuerza mayor. Entonces sí podrías dar por terminadas las relaciones de todos tus trabajadores como patrón, pero incluso la ley te impone
pagar como consecuencia de la terminación una indemnización de 3 meses y la prima de antigüedad. Y además no para poder llevarla a cabo, sino para estar conforme a la norma, necesitas que sea aprobada por la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Entonces, pues implica un juicio. Claro. Ahorita no están las cuestiones, es más, hay juntas que ni siquiera están funcionando, como lo es para juicios, la de la Ciudad de México, y la Junta Federal ya también avisó que está suspendida su labor jurisdiccional indefinidamente. Entonces, pues llegar al acuerdo con los trabajadores, de dar por terminada, por mutuo consentimiento, la relación de trabajo, ¿no? Si incluso legalmente, por causa de fuerza mayor, hay que indemnizar, pues aquí, hablando de un acuerdo, pues sí se podría hablar de los 3 meses. Evidentemente lo que falta es dinero. Claro. Entonces, hablar de una cantidad que permita conseguir la anuencia del trabajador para disolver, para llegar a buen término en esa relación de trabajo. Es lo que podríamos sugerir para precisamente evitar a futuro alguna otra complicación exclusivamente de las relaciones laborales, ¿no? Hablar de liquidaciones ya en lo individual como solución final. Una vez que nos has señalado la forma en que los empleadores y trabajadores mexicanos pueden enfrentar el retorno a las labores de conformidad con el decreto del 29 de mayo que hemos señalado, que has señalado, ¿qué requisitos deben cumplirse para que se efectúen estas alternativas empresariales que nos acabas de mencionar? Pues vaya, buena pregunta, sí, porque todo lo que implica modificación de condiciones de trabajo tiene que ser de común acuerdo entre patrón y trabajador. Y yo creo que hay que saber hacer el planteamiento, ¿no? En las empresas, al interior de las empresas, tiene que haber un diálogo muy franco, muy abierto entre trabajadores y patrones para decir qué es lo que necesito yo como patrón, qué acuerdo es al que necesito que lleguemos. Está el factor también de si se llega a reiniciar actividades, pues evidentemente tú regresas. Y esto me refiero principalmente a los casos de terminación, ¿no? A ver, estructurémoslo. Necesito modificar condiciones, necesito el acuerdo con los trabajadores. Necesito llegar a liquidaciones, pues también necesito el acuerdo con los trabajadores, y es en este segundo caso, que puede venir aparejado de que, sabes que si reanudamos, pues tienes garantizado que serás de aquellos a quienes ocupe para precisamente como trabajadores seguir sacando la chamba. Y en el de las modificaciones, pues es una cuestión de supervivencia, hacer el planteamiento que es de eso. Entonces, se habla de convenios. Y los convenios se tenía antes, la norma especificaba que simplemente para que fuera válido, lo tenías que ir a ratificar a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora ya no. La validez de un convenio no depende de su ratificación. Sí dependerá su validez que no contenga renuncias de derechos de los trabajadores. Pero ya no tienes que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje a ratificarlos, y es importante señalarlo porque precisamente ahorita es complicado acudir a la Junta, es riesgoso acudir a la Junta a denunciar un convenio, e incluso puede resultar costoso para las empresas, que pues es un factor adicional, pero sí vale la pena establecer bien los términos de un convenio, ponerlo por escrito y que esté pues debidamente suscrito por los trabajadores para que no haya duda de que dieron su anuencia. Ese instrumento nos va a servir precisamente para evitar complejidades a futuro y para darle certeza, ¿no?, al acuerdo que estamos viviendo.
Yo escuchaba que en tratándose de modificaciones a las condiciones de trabajo, pudiera estipularse que era únicamente durante la pandemia. Pues eso, al final del día, la pandemia no sabemos cuándo va a acabar. Es como este sistema de semáforo, ya no está poniendo una fecha determinada, sino está sujeto a ir avanzando. Entonces, sí se pueden estipular en algunas cláusulas que no sujeto a una periodicidad, pero las modificaciones se retomarán las condiciones anteriores cuando nuevamente esté en verde y volverá a tener aplicación el convenio, por ejemplo, de modificación de condiciones de trabajo, si regresamos por ejemplo, al color naranja del semáforo de contingencia. Sí. Mucho se ha dicho sobre la crisis laboral que está dejando a su paso precisamente la emergencia sanitaria, originada por el COVID-19. En esta nueva normalidad, ¿cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores previos a la pandemia? ¿De los patrones mencionaste? Sí, de los trabajadores y de los Bien, patrones. de trabajadores y de patrones. Bueno, pues estos nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial el 29 de mayo conllevan a una serie de obligaciones patronales. De entrada, informar a los trabajadores acerca de los riesgos que corren y cómo evitarlos, pero informarles de los riesgos que corren en el trayecto, en su casa, qué medidas deben atender. O sea, no solo se circunscribe a la empresa, sino también cómo debes informarte, cómo puedes protegerte tu trabajador en lo general. Se habla de implementar mecanismos de prevención, detección y tratamiento. Hay para ciertas empresas la obligación de implementar un filtro sanitario al ingreso, ¿no? Ya lo hemos visto, en muchos lugares llegamos, nos toman la temperatura y nos requieren que llevemos cubrebocas. En algunas empresas se necesitará máscara. Entonces, todos estos mecanismos son con el propósito de prevenir. La detectar incluso, por ejemplo, si detectas a alguien con síntomas, al tomarle la temperatura, pues que tengas un espacio dispuesto para que ahí se mantenga, para que no entre de lleno al contacto con los demás trabajadores, sino medio aislarlo y proporcionarle más información e incluso, dependiendo de la gravedad de los síntomas, ver si lo remites a una institución de salud. Todo el equipo de protección, pues es obligación patronal proporcionarlo. Cubrebocas, gel, tener jabón en los baños. Para aquellos trabajadores que dan atención al público, pues ahí sí las caretas o gogles, anteojos especiales que deben tener protección lateral, arriba y abajo. Las empresas de minería, construcción y fabricación de autopartes tienen que hacer una autoevaluación. Eso es fácil, detectarlo en la página del gobierno federal COVID-19, ahí vienen los pasos para que hagas esta evaluación, que no es es para un mecanismo de buena fe para que veas, hagas un checklist y veas que estás implementando todo lo que tienes que implementar. Y llegamos a otro de las variantes precisamente que puede haber, ¿no? Dependiendo si eres empresa grande o micro, mediana, pequeña empresa, pues también hay ciertos lineamientos que tienes que observar. El acuerdo del 29 de mayo en ese aspecto es muy extenso, pero yo creo haber mencionado ahorita todo lo que implica, seas chica, pequeña, mediana o grande. Entonces, básicamente, sí es necesario ya al interior de las empresas revisar bien este acuerdo para saber si soy, dependiendo qué tipo de empresa, qué cuestiones adicionales tengo que acatar.
pues las obligaciones patronales también van en relación con todo lo que hemos dicho, la concesión que se tiene que hacer precisamente a las personas vulnerables y a aquellas que tienen a su cuidado niños menores o adultos mayores. Ahí se viene la corresponsabilidad de los trabajadores. Desafortunadamente vemos que mucha gente no tiene mucha disposición, ya sea porque no cree que existe el coronavirus incluso, porque le resulta engorroso llevar mascarilla, pero si es obligación patronal procurar el cuidado, que tengan el cuidado los trabajadores, pues es obligación de trabajadoras y trabajadores usar este equipo, someterse a estos filtros sanitarios, para pues, precisamente cuidarse no solo a ellos mismos, sino a los demás. Estos lineamientos que nos has señalado, ¿qué ocurre si no se cumplen por quienes están obligados a ello? Es decir, ¿qué consecuencias se actualizan ante el incumplimiento de las obligaciones que nos has mencionado, tanto de obreros como patrones? Sí, ha habido incluso, hubo trabajadores que incluso alegaban ser diabéticos, ¿no? Para poder disfrutar de una suspensión con goce de salario en casa. Pues eso hay que señalarlo, no debe ser, ¿no? Y hay consecuencias ante esas faltas de probidad. Pues, ¿cuál sería? Pues que te corran si detectan que tú dijiste que tenías diabetes y en realidad no la tienes, ¿no? Hago la acotación, es obligación de los trabajadores someterse a los reconocimientos médicos que se consideren necesarios. Entonces, dices que tienes diabetes, bueno, pues yo no tengo el antecedente, ¿no? De que me hayas manifestado antes que seas diabético, entonces te voy a someter a un reconocimiento médico. Y si resulta que no, pues tengo el derecho de rescindirte. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo tu obligación principal, que es la de prestar el servicio. Ahora, vámonos, siempre en materia de trabajo hay que ver las dos caras de la moneda. Las otras consecuencias por parte del patrón, el patrón que no está llevando a cabo todos estos mecanismos de prevención, pues el trabajador pudiera tener varias vías. Una, separarse de su trabajo y reclamar una indemnización. ¿Por qué? Porque no tengo por qué soportar el estar prestando mis servicios bajo condiciones insalubres o de riesgo. No tengo el por qué. Entonces yo me separo y le reclamo al patrón una indemnización. Esta opción es la más compleja por la situación que priva, ¿no? No es una situación inmediata, que tenga, no es una alternativa que tenga una solución inmediata. ¿Por qué? Porque para obtener la indemnización, pudiera ser, ¿no? Que le dijera, oye, si no me vas a dar equipo de protección, pues mejor liquídame y me voy a otro lado. Lo más probable es que la liquidación no haya voluntad de obsequiarla. Y recurrir a un juicio para obtener la liquidación, pues implica tiempo. Entonces, el tiempo que empieza a correr a partir de que abran las juntas, que no sabemos cuándo va a ocurrir, entonces es complicado. Pero, pues las consecuencias también en este sentido para el patrón son las de verse afectado por una sanción administrativa, ¿no? Es decir, las consecuencias no se circunscriben de dos formas. Una, entre trabajador y patrón, y la otra, ante las autoridades que tienen que estar verificando precisamente que el patrón cumpla todas estas cuestiones. Luego, entonces, una autoridad pudiera llevar a cabo una sanción administrativa, como lo son clausuras o multas. Luis, a lo largo de esta charla nos has señalado las medidas que deben observar empleadores y trabajadores ante la nueva normalidad, los derechos y obligaciones que los primeros deben cumplir, y además nos has puntualizado las alternativas que tienen
los empleadores para afrontar esta contingencia. Sin embargo, no toda la ciudadanía tuvo la dicha de conservar su empleo. De ahí la inquietud de preguntarte qué alternativas existen para los desempleados frente a esta emergencia sanitaria. Bueno, yo la que he tratado de difundir al máximo es la posibilidad que tienes como trabajadora, trabajador, después de 45 días de desempleo, de obtener un préstamo de tu Afore. ¿Para qué? Para llegarte de recursos y poder tener medios de subsistencia. Lo recomiendo exclusivamente para trabajadores que son régimen 97, traducido para personas que por primera vez cotizaron en el IMSS después de julio de 1997. ¿Por qué? Porque los que comenzaron a cotizar antes, su pensión no va a ser a través de la Afore. Entonces, sé que los del régimen 73 también tienen Afore, pero si le pides un préstamo a tu Afore, comprometes la pensión que te puede llegar a tocar. ¿Cuánto te prestan? Pues dependerá del monto de tu salario, pero puede ser también dependiendo del número de semanas que tengas cotizadas, de hasta 3 meses. Ok, encontré de hasta 3 meses de salario. Puedes buscar para definir qué régimen eres o a partir de cuándo cotizas. Puedes buscar obtener a través de la internet un reporte de semanas cotizadas. Simplemente googleando reporte de semanas cotizadas IMSS, te va a aparecer la opción para que tengas acceso a la página del IMSS y obtengas, definas qué régimen eres, y si eres del 97, y tengas 45 días de desempleo, pues vayas primero a tu clínica, a tu subdelegación del IMSS, a la que estás adscrito, y pidas la constancia de baja, ¿no? Y ya con esa constancia vas a tu Afore y les dices, oiga, pues vengo, quiero retirar dinero. Ya conforme a lo que he explicado, pues me da idea, yo no sé cómo se vayan a poner las Afores, pero a ninguna institución bancaria le gusta que le retiren dinero, ¿no? Entonces claro. Puede haber y luego masivamente, ¿no? Masivo, sí, claro. ¿Cuál es la opción por si alguna Afore te la hace muy cansada o no quiere? Pues ahí está la Conducef, que hasta donde tengo entendido sigue prestando el servicio porque tiene implementados mecanismos digitales para hacerlo. Así es. La Conducef, por si no puedes. Y ten en cuenta que es un préstamo. Entonces lo conveniente es que a la postre lo devuelvas. Retornarlo. Claro, porque si no te va a afectar en tu pensión, ¿no? ¿Qué otras alternativas tienen los trabajadores? Bueno, los despedidos, pues, independientemente de que haya sido despedido, pues, hablar de la inspección del trabajo, ¿no? De tu localidad o ya sea la federal. ¿Para qué es esta sugerencia? Pues precisamente para aquellos que están prestando servicios en condiciones que no deben de prestarlos o que incrementan el riesgo. Entonces, sin que se entere el patrón, pues es decirle a la inspección del trabajo y decirle, oye, ve a poner orden. Claro. Vea que se verifiquen estas cuestiones, porque ten en cuenta, está tu subsistencia de por medio de 2 formas. Una, pues, que quieres seguir prestando labores para llegarte de salario, pues sí, pero también el chiste es que mantengas tu salud, tu vida, que la cuides, ¿no? Afortunadamente el IMSS ya implementó el sistema de incapacidad digital, ¿no? Que incluso, y me regreso un poquito, es obligación patronal. Cuando alguien tiene síntomas, pues canalizarlo para que obtenga en todo caso, ya si se verifica el contagio, su incapacidad digital, ¿no? Y ya para cerrar el tema de los despedidos, te despidieron, no te dieron liquidación, no te la ofrecieron siquiera, pues estás en una situación complicada, pues también vete a la internet y googlea Procuraduría Digital del Trabajo.
estas procuradurías hay también a nivel federal y local, por estados, por entidades federativas. Al menos la federal es a la que me refiero, que ya tiene este sistema digital, a través del cual, si tu despido fue por el tema del COVID-19, la Procuraduría interviene y puede llevar a cabo una conciliación laboral, tu trabajador, trabajadora, tu patrón y el procurador, ¿no? Para que tengas acceso a una, pues ya no llamémosle liquidación, ¿no? Semi-liquidación, o, ¿por qué no decirlo? Pues igual hasta que se te reincorpore al trabajo. Es muy difícil, ¿no? Normalmente esas negociaciones, seguramente tú lo sabes, Daniel, en las procuradurías, terminan en una cantidad económica ya para formalizar el rompimiento, pero pues al menos es una de las opciones que puedes tener para llegarte de algunos recursos para pues, continuar adelante, ¿no? Luis, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría agregar en este espacio? La conclusión sería nuevamente, digo, todo es cíclico, ¿no? Regresamos a la postura inicial. Responsabilidad, ¿no? Entiendo que para las empresas, incluso ahorita, destinarle recursos a todos estos elementos de protección, digo, las caretas cuestan, claro, el gel cuesta, es complicado, pero implica mucha responsabilidad el llevarlas a cabo. No solo para las empresas, para los trabajadores también mucha responsabilidad en el cuidado propio y en el de los demás. Qué importante es para que regresemos a la vieja normalidad, el que se acaten estas nuevas disposiciones. Y la otra conclusión, pues es que precisamente es una nueva normalidad. El cuidarse implica prepararse con, no solo con estos conocimientos, sino mentalmente, para saber que así tenemos que conducirnos en lo sucesivo hasta que podamos decir que la pandemia está controlada, que ya se encontró una cura o una vacuna, para poder darnos por satisfechos de que hemos con responsabilidad conseguido sobrevivir y que podamos regresar a aquella vieja y nostálgica normalidad que nos permitía abrazarnos, saludarnos de mano e incluso, pues, en cuestión romántica, pues darnos muchos besos y abrazos. Luis, no me queda más que darte las gracias por tu participación en estos espacios a nombre del Instituto de Difusión Jurídica de Ciudad del Carmen, Campeche, donde el objetivo es compartir los conocimientos y experiencias adquiridas. Nosotros, los abogados laboralistas, hemos sido muy empáticos, nos ha tocado estar en el frente de batalla precisamente por estas cuestiones. Somos, no por ser presuntuoso, pero somos lo que los médicos en cuestión sanitaria, pues en cuestión jurídica, ahí vamos los abogados laboralistas de frente. Hemos sido empáticos porque también pues hemos tenido que, en tratándose de honorarios, pues hacer las mayores concesiones posibles, ¿no? Y de ahí que pueda yo decirles, me pongo a sus órdenes para algún consejo, algún tipo de orientación, ¿no? Agradezco, por supuesto, la posibilidad que me dieron para hacer esta exposición, para dar algunos tips, algunos consejos y ponerme a sus órdenes para lo que les pueda servir en tratándose de cuestiones jurídicas laborales. Luis, estoy seguro que existirán dudas, inquietudes y nuestra audiencia quizá quiera contactarte para más información. Omití, creo que mencionar al principio, pero nos acompañas de la Ciudad de México. ¿Qué redes sociales manejas o cómo pueden contactarte? Sí, gracias. Gracias, Daniel. Mi nombre es Luis Javier Villafuerte. Con él me encuentran relativamente fácil en Facebook, Twitter y LinkedIn.
Excelente, Luis. Pues bueno, ahí se quedan los datos registrados para nuestra audiencia en caso de que deseen contactarte. Y pues de nueva cuenta agradecerte tu participación en este espacio. Esperemos nos des una nueva oportunidad de tenerte en nuestros foros con algún nuevo tema que sea de tu agrado. Con gusto, un placer, mi cariño y mis deseos de mucha salud. Gracias, buen día, hasta luego.